Una sesión de terapia familiar, un espacio seguro donde las emociones podían ser exploradas y entendidas. Se convirtió en el punto de inflexión, el momento crucial donde la dinámica familiar comenzó a transformarse. Fue un despertar, una nueva comprensión que iluminó el camino hacia la sanación. Guiados por una terapeuta, una profesional, que les brindó las herramientas necesarias para navegar por las turbulentas aguas de sus emociones. Aprendieron a escuchar, no solo con los oídos, sino también con el corazón, prestando atención a las palabras no dichas y a las emociones subyacentes. No a arreglar, sino a comprender. Dejaron de lado la necesidad de solucionar los problemas de Hannah y se enfocaron en entender su perspectiva y validar sus sentimientos. A preguntar cómo se sentía Hannah, abriendo un canal de comunicación donde ella se sintiera segura para expresar sus miedos y anhelos. No solo si estaba bien, sino indagando en las profundidades de su ser, mostrando un interés genuino por su bienestar emocional. Hannah compartió sus luchas, sus miedos más profundos y sus inseguridades, liberándose del peso del secreto y permitiendo que su familia la viera en su totalidad. Y su familia comenzó a entender su dolor, a sentir empatía por su sufrimiento y a reconocer la importancia de brindarle el apoyo que necesitaba. Reconstruyeron sus lazos, fortaleciendo su conexión y creando un vínculo más profundo basado en la comprensión y el respeto mutuo, creando un hogar donde era seguro, un refugio donde Hannah podía ser ella misma, sin temor a ser juzgada o rechazada. Ser vulnerable y honesto, compartiendo sus verdaderos sentimientos y necesidades, sin máscaras ni pretensiones. El viaje fue difícil, lleno de altibajos y momentos de incertidumbre, pero cada paso los acercaba más a la sanación. Pero ahora Hannah no estaba sola, tenía a su familia a su lado, dispuesta a apoyarla y acompañarla en cada etapa del camino. Su familia se convirtió en su ancla, brindándole la estabilidad y el apoyo que necesitaba para superar sus desafíos. Juntos aprendieron que la verdadera fuerza reside en la unión, en la capacidad de apoyarse mutuamente y enfrentar los problemas como un equipo. Proviene de enfrentar la oscuridad como uno solo, iluminando el camino con el amor y la comprensión, encontrando esperanza el uno en el otro, descubriendo que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarlos hacia un futuro mejor. Hannah regresó a una casa, un lugar que antes le resultaba ajeno y lleno de tensiones, llena de caras preocupadas, rostros que reflejaban la angustia y la incertidumbre que se había apoderado del hogar, y su secreto expuesto. La verdad, que había mantenido oculta durante tanto tiempo, finalmente había salido a la luz. Las reacciones de su familia, una tormenta de emociones que amenazaba con destruir la frágil armonía familiar. Lágrimas, el dolor de una madre al descubrir el sufrimiento de su hija. Enojo, la frustración de un padre que se sentía impotente ante la situación. Confusión, la incertidumbre de no saber cómo abordar el problema. La hicieron sentir más aislada, como si un muro invisible la separara aún más de su familia, como si su dolor se hubiera convertido en un peso insoportable, en una carga para todos. La culpa y la vergüenza la consumían, haciéndola sentir responsable del sufrimiento de su familia. En los días que siguieron, cada amanecer era una tortura, cada noche una pesadilla. La casa se puso tensa, el aire se podía cortar con un cuchillo, la incomodidad palpable en cada rincón. Sus hermanos la rondaban con miradas de preocupación y un silencio incómodo, sin saber cómo acercarse a ella. Sus padres intentaban ayudar con torpes gestos de cariño y preguntas vacías, sin lograr conectar con su hija. Pero nadie sabía qué decir. Las palabras parecían insuficientes, incapaces de expresar el dolor y la confusión que sentían. Su amor era real, un sentimiento profundo y sincero que los unía como familia.
pero también lo era su miedo, el temor a no saber cómo ayudar a Hannah, a no ser capaces de comprender su sufrimiento, y el silencio entre ellos, un abismo que se ensanchaba con cada día que pasaba, separándolos cada vez más. Se hizo más profundo, un muro invisible que impedía la comunicación y la conexión. Todos querían ayudar, pero la falta de conocimiento y comprensión los paralizaba, pero no sabían cómo llegar a ella, cómo romper la barrera que las separaba del resto de la familia. Todo cambió cuando la madre de Hannah encontró su diario, un objeto prohibido que guardaba los secretos más profundos de su hija, sus páginas llenas de confesiones crudas, palabras que gritaban el dolor y la desesperación que Hannah había estado ocultando. De dolor, un sufrimiento que había consumido su alma y la había llevado al borde del abismo, y soledad. La soledad era su compañera constante, un vacío que la envolvía y la hacía sentir invisible. El descubrimiento destrozó. La ilusión de una familia feliz y perfecta se hizo añicos. La sensación de seguridad de sus padres. Se sintieron culpables por no haber notado las señales, por no haber estado presentes para su hija. Se dieron cuenta de que el sufrimiento de Hannah era más profundo de lo que jamás habían imaginado. Había pasado desapercibido, ignorado en medio del caos de la vida cotidiana. Esa tarde, la familia se reunió, convocados por la madre, quien sentía la urgencia de hablar con sus hijos. El parloteo habitual reemplazado por un silencio incómodo y lleno de tensión, por un pesado silencio. Cada miembro de la familia sentía el peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada, sin compartir cada detalle, protegiendo la intimidad de Hannah, pero sin ocultar la gravedad de la situación. Sus padres explicaron a los hermanos de Hannah, con palabras cuidadosas y llenas de amor, que ella estaba luchando contra demonios internos que no podían ver a simple vista, de maneras que no habían entendido, revelando una realidad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. La noticia rompió la ilusión de una vida familiar sin problemas ni preocupaciones, de una familia perfecta, exponiendo las grietas y las imperfecciones que se escondían tras la fachada, dejando a todos ansiosos e inciertos, sin saber cómo reaccionar ni qué hacer a continuación. Esperaron en silencio, con el corazón en un puño, a que Hannah llegara a casa, temiendo su reacción y la confrontación que se avecinaba, sin saber cómo ayudar, sintiéndose impotentes ante la magnitud del problema, en un hogar lleno de vida, donde las risas y los juegos eran la banda sonora habitual. Hannah era la tranquila hija del medio, una observadora silenciosa en un mundo ruidoso, a menudo ignorada entre el ruido de las constantes actividades y demandas de sus hermanos que parecían vivir en un mundo diferente al suyo, y las rutinas de sus padres que apenas tenían tiempo para prestarle atención. Se sentía invisible, como si nadie la viera realmente, como si su existencia no importara. Su mundo interior un paisaje gris, desolado y carente de esperanza. Agobiada por pensamientos oscuros y pesimistas que la atormentaban sin cesar, que no podía compartir por miedo a ser juzgada, incomprendida o rechazada. En la mesa actuaba su papel, fingiendo normalidad y felicidad, disimulando su lucha con leves sonrisas que no alcanzaban a ocultar la tristeza en sus ojos, mientras sus verdaderos sentimientos permanecían ocultos tras una máscara de indiferencia y apatía. Su habitación era su único refugio, un santuario donde podía ser ella misma sin tener que fingir. Pero incluso allí, en la soledad de su habitación, el peso en su pecho, la angustia que la oprimía, nunca desaparecía. La tristeza era su sombra, siguiéndola a todas partes. El silencio que guardaba era un grito ahogado, una súplica desesperada por ayuda. Era tanto su escudo, una forma de protegerse del mundo exterior, como su prisión, un encierro autoimpuesto que la aislaba cada vez más de su familia y amigos.